Vamos a... ¿Sí? Entonces, el primer paso, siempre para hacer esto, tendríamos que graficar esto a diferentes temperaturas y luego elegir la temperatura. Otro de los diagramas también que nos permite trabajar esto son los diagramas de Ellingham. De hecho, es lo que viene aquí. Ahora, este diagrama de Ellingham como que no está muy claro, ¿no? Déjenme buscar otro. Sí, este. No. No, creo que... Espero que se vea bien. No. Espérame, por favor. Que este diagrama ya lo había corregido, pero no lo tengo. Bueno, creo que este se va a ver mejor que eso. Ah. Digamos que estos son los tres diagramas que normalmente vamos a usar en todos los equilibrios, ¿no? Este es el valor de delta G, ¿no? Si vemos aquí está en 0 y aquí va cambiando, ¿no? Entonces vemos estas variaciones de delta G con respecto a la temperatura. Aquí hay alguien interesante que en este diagrama no aparece y van a ver que es el reductor por excelencia, que es el grafito, ¿no? Este reductor nos va a ayudar a nosotros cuando estemos en la etapa de fusión, porque es que tenemos que ayudar a reducir finalmente al metal a su forma metálica, líquida, para poder recuperarlo, ¿no? Bueno, a ver, creo que esto no ayudaba mucho a entender las cosas, pero bueno, la idea acá es esta, ¿no? Que regresamos y estamos trabajando a una temperatura. Bueno, primero la selección, ¿no? Si es que la temperatura va a ayudarme a formar la especie que estoy buscando. En este caso, sí me ayuda a formar la calcosina, y esta calcosina es en adelante lo que yo voy a conocer como mata de cobre, ¿sí? En mi primera etapa. Luego voy a tener una segunda etapa de conversión de cobre, que significa que esta calcosina lo voy a pasar a cobre metálico, ¿no? Entonces, estos diagramas, vuelvo a repetir, lo estamos levantando a una temperatura, y a esta temperatura nos estamos fijando en qué zona o hasta qué punto puedo obtener, en este caso, esto de aquí, ¿no? Esta es sumamente importante para mí, porque esta es lo que estoy buscando, la mata de cobre, ¿sí? ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Ahora, cuando uno hace estos diagramas, nosotros quisiéramos, ¿no? Al momento de trabajar con un mineral, ustedes que ya llevaron la parte de concentración, ¿cómo viene el mineral procedente de flotación? ¿Será solo cobalita? ¿Será solo calcopirita? ¿Cuál es la composición que tiene en promedio de sulfuros? ¿En qué cantidad vendrá?
Bueno, ¿vendrá puro o vendrá combinado? A lo mejor es más fácil así. Eduardo, ¿estás ahí? Eduardo López. ¿No? Ya lo perdimos. Ah, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, cuando nosotros hacemos la etapa previa a la pirometalurgia, que es la etapa Yo de me imagino que flotación, viene combinado. viene combinado, ¿no? Definitivamente va a venir combinado. Entonces, ¿qué significa que viene combinado? Que va a venir cuarzo, seguramente vendrá pirita, calcopirita, si tiene plomo va a venir blenda. Toda esa mezcla tan grande va a estar presente en mi proceso, ¿no? Entonces ahora tengo que lidiar con todas las especies que están presentes ahí. ¿Y por qué me voy con los que me causan más problema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo arsénico y antimonio, pues tendré que hacer una etapa, o voy a hacer una etapa, mejor dicho, de eliminación de esos metales o de esos elementos que tienen bajo punto de volatilización. Entonces puedo recuperar el arsénico y el antimonio en una etapa previa, que puede ser en conjunto de la tostación, podría ser en todo junto, o ir a una etapa previa para eliminación de esos elementos, y ahora sí empiezo a trabajar en mi horno sin problemas. ¿Va? En mi horno que en teoría solo debería retirarme el azufre, y este azufre poder colectarlo yo en una planta de tratamiento de SO2, ¿no? Eh, Eso a ver, déjenme ver, eso lo vimos en la primera clase. Vamos a, vamos a recordar mm, para que vean, a ver, creo que sí, esta es la primera clase. Entonces, cuando nosotros veíamos, ¿no? Los procesos, veíamos en esta forma, ¿no? Por una parte, los sulfuros son los que estamos trabajando en este proceso de fundición. Se puede trabajar óxidos también, pero la gran parte, o en su gran mayoría, nosotros vamos a usar sulfuros provenientes de esta etapa de flotación. Y esta etapa de flotación, acuérdense que con que llegáramos a una recuperación cercana al 80% o el 80%, ya esto se consideraba concentrado. Entonces, este concentrado que solo tenía 80% del mineral, ni siquiera del cobre, ¿no? De mineral de cobre, es el que nosotros vamos a usar como materia prima para el proceso de fundición, ¿sí? Entonces, pues va a ocurrir esto aquí, ¿no? En la primera etapa, ¿no? Nuestras celdas de flotación van a venir aquí al horno, ¿no? Este horno va a producir, dice, un cobre de 70% de cobre. Entonces, 30% es de impurezas. Seguramente algo de impurezas. Aquí va a estar un poco de hierro que se nos va a pasar aquí y el azufre. Este azufre lo vamos a eliminar y aquí está la siguiente etapa que les mencionaba aquí. O sea, aquí vamos a tener como producto este cobre 2S, la calcosina. Y esta calcosina, finalmente aquí se va a producir a cobre ampollado, se le dice, ¿no? O cobre blister. Y este cobre blister tiene una pureza o un porcentaje de cobre de alrededor del 99%, ¿sí? Estamos viendo estas dos etapas, ¿sí? La fusión a mata, y luego de la fusión a mata, la conversión a cobre blister, cobre ampollado, en algunos casos lo llaman, y finalmente este cobre blister se va, se va a vaciar en unos moldes, ¿no? Y a estos moldes salen como unas lengüetitas que ven aquí, ¿no? Y a esto se le conoce luego como cobre de sacrificio o ánodos de sacrificio, porque están ubicados en los ánodos, y son de sacrificio porque se van a volver a disolver. Y el sólido, estas impurezas del 1%, normalmente son metales preciosos. Entonces, todos estos metales preciosos
¿no? Va a depender, obviamente, del tipo de mineral que estemos trabajando. Por ejemplo, puede haber teluros, puede haber plata, puede haber oro, mercurio, a veces llega hasta aquí. Y esto se recupera, ¿sí? Como elemento secundario. Entonces, el proceso puede ser tan grande, ¿no? Como nosotros vayamos a implementar nuestro sistema. Por ejemplo, este es solo de cobre, ¿sí? Entonces, la primera etapa, por ejemplo, tenemos el mezclador, o sea, viene el concentrado y se va a mezclar con los fundentes. Entonces, se mezcla todo aquí y luego de entrar al horno, ¿no? Se funde en esta zona y luego hay un horno adicional. Este horno adicional lo que hace es un separador de fases, se le conoce. Entonces, en este separador de fase, lo que va a hacer, por diferencia de densidades, cuando estamos hablando de las escorias o formación de escorias, no sé si se vea bien, a lo mejor tiene que ser un poco más grande. Siempre que está así y no se alcanza a ver bien, avísenme, por favor. A pesar que ustedes tienen la presentación, pero a veces se me olvida a mí. Bueno, lo que está ocurriendo aquí es la separación de fases por densidades, ¿no? Entonces, por un lado va a ir la escoria y por el otro lado va a ir la mata, ¿no? Y esta mata, vuelvo a repetir, es la calcosina, ¿no? Sigue siendo sulfuro de cobre, ¿no? Entonces, finalmente, vamos a agregar nosotros, probablemente aquí, en un soplador. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Oxígeno. ¿Sí ven aquí, muchachos? En esta zona también agregamos un soplador, en este caso es aire más oxígeno, ¿sí? Es aire más oxígeno, justo lo que estamos viendo en este diagrama, ¿no? Aquí, para que ocurra esta conversión, ¿no? De la cobelita a la calcosina, ¿qué necesitamos? Oxígeno, ¿sí? Entonces, este oxígeno, pues es el que está ingresando a este horno, ¿no? Ingresa el oxígeno con ayuda de un soplador. Normalmente es aire o oxígeno precalentado y esto se calienta precisamente con los vapores de aquí. También se recupera, ¿qué dice? Caldero de recuperación de calor. Entonces, parte del calor aquí se recupera, pero además se está ingresando con petróleo, ¿no? Bueno, se está quemando esto con petróleo para tener la temperatura a la cual vayamos a trabajar. No sé, 900 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, se funde aquí y finalmente, acá solo se funde, todo al parecer sale, así tal cual, y aquí tiene un horno adicional para esta separación de fases, para que tengamos el tiempo suficiente de separar las dos fases, ¿no? ¿Por qué tiene esto aquí? Porque aquí no hay etapas previas, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como hornos, ay, se me olvidó el nombre, pero son hornos que normalmente se le conoce como hornos instantáneos. ¿Por qué creen, muchachos? Porque su proceso es muy rápido. Ajá, hacen aquí atrás, si se dan cuenta, ¿qué teníamos aquí? A ver, espérame. Todos están bien reducidos acá los diagramas. Ajá. Purificación. Esta etapa de tostación, mira, por ejemplo, para el zinc, tenemos almacenamiento y luego tostación. ¿Dónde estará la tostación aquí? O sea, la oxidación no está, ¿verdad? Muchachos. Sí, profe. Sí, no está. Y tampoco No, está el secado. Ajá. Y no está el secado también. Entonces, estamos haciendo 3 etapas de un horno convencional en uno solo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto reduce significativamente los costos de procesamiento. Ahora, habría que ver las condiciones a las cuales va a trabajar. Cada uno de estos hornos instantáneos
van a tener características diferentes, ¿no? Por ejemplo, algunos te van a decir, yo funciono o voy a poder operar bajo cierta ley de cobre. Yo necesito cierto porcentaje de humedad. Otros no necesitan nada de humedad. Entonces, esa parte de los hornos, de hecho, ustedes van a hacer las exposiciones para que puedan presentar a la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ok, pero ¿qué ocurre acá? ¿No? Está ocurriendo el proceso de eliminación. Acá vamos a eliminar el SO2, ¿no? ¿Sí? Porque estamos ya obteniendo la mata de cobre. Entonces se va el SO2, pero puede haber, no, no es que pueda haber, es que hay el tamaño de partícula que tenemos en el proceso previo, que es la flotación, el concentrado de cobre, ¿con qué tamaño de partícula aproximado estará entrando? ¿Se acuerdan? Pues de malla 200, ¿no? Ajá, malla 200, malla 150, menor a malla 100, seguramente, ¿sí? Entonces estamos hablando de material que está casi polvo, ¿no? Entonces, cuando esto ingresa, porque esto es un continuo, y esto está todo caliente, imagínense el vapor que está generándose aquí, los gases de CO2, a veces hace que este concentrado no llegue al fondo o se calcine en el medio y de inmediato pase a la salida en conjunto con los gases, ¿no? Entonces, por eso existe una zona de recuperación de partículas, ¿no? Sobre todo estos finos, ¿sí? Existen unos filtros aquí que en algunos casos le dicen cotreles, o aquí que tenemos un precipitador electrostático para partículas finas. Esto luego se recupera y luego en algunos casos se envía a un horno adicional o al mismo horno para que se recupere el cobre, por ejemplo, si estamos hablando de cobre. Ok, se recupera este CO2. Aquí se va a usar un catalizador, habíamos dicho el pentóxido de vanadio. El pentóxido de vanadio lo que nos va a ayudar es a pasar de SO2 a trióxido de azufre, y esto en contacto con el agua nos va a formar fácilmente el ácido sulfúrico, ¿sí? Sin el catalizador el proceso es muy lento y no se forma el ácido sulfúrico. O si se forma, tarda mucho tiempo y hace que las eficiencias del proceso pues se disminuyan. Por lo tanto, ok, regresamos aquí en esta zona, ¿no? Esta va a ser nuestro horno de separador de fases, y por lo tanto aquí vamos a tener la escoria, ¿no? Aquí también, en muchos casos, se le agrega algo que estamos viendo aquí, es un horno de sílica, o estamos agregando sílice o cuarzo. Este cuarzo se está agregando en conjunto con el concentrado, ¿sí? Aquí tenemos, los dos entran aquí en una tolva, se mezcla, y esto hacemos un flux. El flux es la mezcla del concentrado más la sílica. En algunos casos también se agrega carbonatos, pero bueno, va a depender de la acidez o basicidad de nuestro lecho de fusión, ¿no? Entonces, se regula estas dos entradas y finalmente vamos a fundir aquí en el horno. Se funde, seguramente no tiene el tiempo suficiente como para hacer la separación por la forma del horno, entonces se usa uno de estos hornos de separación de fases, vuelvo a repetir, y vamos a separar, ¿no? Por un lado está la mata y por el otro lado la escoria. En la mata, ¿no?, que habíamos dicho que es cobalina, sigue siendo sulfuro de cobre, pues, ¿no? Este sulfuro lo vamos a tener que eliminar. Le vamos a agregar, por lo tanto, más oxígeno, ¿sí? Aquí, más oxígeno. Con un soplador vamos a ingresar al sistema. Todo el SO2 se va a recuperar en esta zona. Igual, ¿no? Podría venir algo de finos, entonces se va a ir junto con los gases y esto lo vamos a recuperar en esta zona. Y el SO2 producido se mezcla aquí en conjunto con el SO2 de la primera etapa y tenemos el ácido sulfúrico. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que finalmente ocurre? Aquí teníamos un separador de fases,
Aquí también tenemos un nuevo separador de fases. Ah, sí, pero es de la escoria, ¿no? Probablemente no tiene el tiempo suficiente aquí para hacer la separación, ¿no? O sea, algo más hay de mata que no reaccionó. Entonces esto lo vamos a recircular. Esto de las recirculaciones es un proceso bastante común en todos los procesos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estábamos diseñando nuestras celdas de flotación, veíamos que en la primera celda teníamos un porcentaje de recuperación del 60%, en la otra del 60%. Al agregarle más celdas, ¿qué es lo que promovíamos? A que se recupere más o que incrementemos nuestra ley. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profesor. ¿Cómo era? En una celda bueno, en las celdas de flotación tenemos las celdas primarias, las agotativas y las de limpieza, ¿no? ¿Cuál de estas celdas me incrementaba la ley de la recuperación? ¿Se acuerdan? Creo que las agotativas, no recuerdo muy bien. Las agotativas lo que te ayudaban es a incrementar la recuperación, ¿sí? Entonces, esto sería como una agotativa. O sea, de lo que ya se está perdiendo, porque esto es la escoria, de esta escoria, lo que ya en teoría ya se debería ir directamente a nuestra zona de almacenamiento, estás poniendo un horno adicional, ¿sí? Para recuperar algo del cobre que se está perdiendo, el cobre que no reaccionó por completo, lo estás recuperando aquí y lo estás reenviando al horno. Entonces, perdón, alguien está esperando. Y de la limpia, que era para incrementar la ley, sería esto de aquí, ¿no? Nuestros hornos de afino, ¿sí? Esto nos va a incrementar el porcentaje, de hecho, incrementa el porcentaje de qué? De pureza, ¿no? Del cobre. De hecho, hay una presentación donde se ve que algunos hornos, no sé si antiguos o ahora, están todo el interior, están cargados con grafito. Y el grafito es un reductor, lo que va a hacer es que este cobre finalmente se reduzca todo y vamos a volver a fundir y vamos a tener nuestro cobre seguramente con 3 o 4 nueves de pureza, ¿sí? ¿Sí se entiende la analogía o les confundí más? No, profesor, sí entendí. Ajá. Entonces, esto de aquí nos permite, bueno, dice horno de tratamiento de escoria, ¿no? Significa que en la escoria se está yendo algo de cobre que no reaccionó en esta primera etapa y esto lo está recuperando, ¿no? Y ahora sí, esto de aquí pues se va directo a la zona de descarte de escoria, ¿no? Y el cobre ampolloso va a ir a esta zona. Ahora, este cobre ampolloso, por ejemplo, en el caso anterior, veíamos que pasaba a una zona ya se cuela, ¿no? En los moldes. Y luego pasa a electrólisis. En cambio, aquí tenemos otro caso, ¿no? En lugar de tener la electrólisis, tenemos unos hornos de afino o unos hornos de refinación de cobre y finalmente ya tenemos el ánodo de cobre o el cátodo de cobre, dependiendo de la pureza, ¿no? Si es pureza baja, pues va a ser ánodo porque va a volverse a disolver, ¿no? Pero si ya tiene una pureza de 2 o 3 nueves, pues naturalmente eso ya se puede vender. Entonces, es esto, es el proceso que se veía, que parecía complicado al inicio a lo mejor, que parecía difícil de entender. Vuelvo a repetir, con un diagrama uno puede entender lo que está ocurriendo dentro del horno, ¿no? Ok, a ver, vamos a regresar a la presentación. Perdón. Es esta. Entonces, ¿cómo sé cuánto de SO2 debo quitarle, ¿no? O sea, si yo tengo la medición del SO2, ¿cuánto del SO2 debo quitarle? O si puedo regular la concentración de oxígeno, ¿cuánto de oxígeno debo agregar? Porque si me excedo de esta zona, si me excedo
en la cantidad de oxígeno, lo que podría pasar es llegar a sulfato, ¿no? Y habría que ver si luego el sulfato lo puedo separar o si ya nada más tengo que agregar agua y disolverlo, ¿no? ¿Sí? Ok, lo primero que hacíamos era precisamente esto, ¿no? Fijar la temperatura a la cual vamos a trabajar. Ahora, aquí no me fijé, la verdad, en la clase anterior, según yo estaba trabajando a 900, pero podemos revisar, ¿no? Es la misma ecuación que tenemos, bueno, que sacamos aquí. Es esta, la ecuación 2, está aquí. Está aquí, ¿no? Y según yo, estábamos trabajando como 900. Ajá. El log de K es de 13.674. Entonces sí estábamos trabajando a 900. No sé quién me preguntó que habíamos trabajado esto a temperatura ambiente, ¿no? Sí, sí estamos trabajando a 900. Muchachos, ¿alguien me preguntó? Sí, profe, yo le pregunté. Ajá, pero sí, sí estábamos trabajando, mire. El log de K teníamos 13.674. 13.674. Ahora, habría que ver, pues, a ver si es cierto, ¿no? Habría que ver. A temperatura ambiente está entre 48 y 47, ¿no? Entonces, no, sí estábamos trabajando a esa temperatura. Ok, ¿qué es lo que hacíamos, no? Tenemos los valores. Siempre que estemos trabajando así, vamos a trabajar con actividades. Y las actividades para los sólidos y el agua es 1, ¿no? Entonces, esto y esto, 1. Luego, linealizo. ¿Por qué? ¿Por qué linealizo? Porque es más fácil trabajar con una recta que con cualquier otra función matemática, ¿no? Entonces, aplico logaritmo de K es igual a estos dos, ¿no? Logaritmo de esto es de una división, ¿no? Sería el logaritmo de la presión, porque los gases, la concentración se mide en presión parcial de SO2 menos la presión de oxígeno. Ahora, yo ya tenía el valor del log de K, entonces reemplazo este valor y ya tengo aquí el PO2. Nosotros lo que hicimos es darle valores a la concentración de oxígeno, porque en teoría en mi horno lo que voy a regular pues es la concentración de oxígeno, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en los hornos que ingresamos oxígeno, ¿sí? Oxígeno aquí, oxígeno aquí. La salida es el SO2, ¿no? La salida es el SO2. Entonces, ¿qué voy a regular? No puedo regular la concentración de SO2 porque no tengo un insuflador de SO2, ¿no? Entonces, no se podría. Tendría que tener una forma de sacarle el SO2 del mineral, lo cual se me hace complicado. Lo que es sencillo de operar es el oxígeno, ¿no? Cómo ingreso el oxígeno tanto a este horno como a este otro horno. Y de esta manera, pues, regulo la presión parcial del SO2. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, el oxígeno es el que voy a mover o voy a variar en la concentración para tener la concentración parcial de SO2, ¿no? Entonces, con esto tenía mi primera línea, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. Muchachos. Sí, sí. Ah, para encontrar el intercepto. Ajá. Pues lo único que hacemos ahí es algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, este, vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Estos dos puntos, ¿no? El 2, ¿sí? Quiero buscar el intercepto de cuánto es aquí. Mm, Sí, ¿no? A ver. Mm, a ver. Creo que no habíamos hecho eso. No, ¿va?
Mm, ok. A ver, tendría que buscar una donde se corten dos ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos usar esta. No sé, el que gusten. Una que les llame la atención. Es que todas son candidatos, ¿no? Sí puede ser la de sulfuro de cobre con la de sulfato de cobre. Ajá, sí, Es que entonces, cuando lo meto en el HSS, ajá, no sé por qué no me o sea, no me queda bien la ecuación para ya obtener el ok, logaritmo de K. ok, Creo que al formularla es donde sí, se me complica. sí, a ver, dame un segundo. Profe, ¿está hablando? Sí, sí, es que estoy buscando mi pluma para hacer garabatos aquí, perdón. Espérame un par de segundos, un par de minutos, por favor. Ahora sí. Ok, voy a eliminar este de aquí, ¿sí? O bueno, lo voy a copiar mejor en otro lado, ¿no? No sé cómo estaba esto. Bueno, no importa. Ok, vamos a hacer el equilibrio de este y este, ¿no? Vamos a llamarle equilibrio 3. ¿Y qué otro equilibrio quedaremos? Este ya lo tenemos. El de Entonces, abajo, profe, el de CFC, ese este, tampoco. ajá, ¿con quién? A ¿Con ver, el el sulfuro de sulfuro o cobre con con el sulfuro? con, eh, ¿Con este? no se ve cuál está marcando. A ver. Decía, ¿con este? ¿Sí se ve? Aquí. Aquí con, El, el con el sulfuro de sulfuro. cobre con el sulfato de cobre, Ah, ¿cómo hace la reacción? aquí. Esta. Ajá. Entonces aquí, 4. Esos dos, esos tres, ¿no? Bueno, la reacción 3 primero, ¿no? Vamos a llamarle reacciones así, pero ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Ok, la reacción 3. ¿Qué sería? A ver, sí. El sulfuro de cobre, y esto me va a dar sulfato de cobre, ¿no? ¿Qué le tendré que agregar? Más Óxido, que oxígeno. óxido. Ajá, oxígeno. Y eso es todo, ¿no? Porque azufre tengo, oxígeno tengo, cobre tengo, cobre tengo.
¿Y qué me Ok. faltaría? Solo Balancear. ¿no? Balancear. Y ya está, ¿no? SO2 no tiene. Aquí está el azufre, pues. Aquí está el azufre. Un azufre, cuatro oxígenos, un cobre. Ok. Estaba bien sencillo, ¿no? No, me refería al otro, ¿A cuál pero otro? Al al de abajo, el 4, de cobre 2 aquí. oxígeno. Ok. Este, bueno, este es, este es cobre 2, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí, ¿no? Por aquí. 4. Cobre 2S. Y esto nos va a dar igual sulfato de cobre, ¿no? Ahora, si se da cuenta aquí, ¿no? Esto, este era sencillo, porque solo está uno, pues. Cuando está así, habíamos identificado, por ejemplo, solo dependía de quién, del oxígeno, ¿no? Este también solo dependía del oxígeno. Cuando están las líneas de esta forma, dependían de los dos, ¿no? Tanto del oxígeno como del SO2. Sí, ¿verdad, muchachos? Entonces, aquí, ¿qué tendré que sumar? Oxígeno, ¿más quién? A lo mejor debo separar un poquito para que caiga bien la reacción. SO. A ver, espérame. Ajá. Entonces vamos a poner esto aquí. SO4. Entonces, aquí debo sumar igual, ¿no? Oxígeno más SO2, ¿no? Porque dependen ya de los dos. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Entonces, ¿qué tengo? 2 de cobre, ¿no? Entonces aquí le falta 2 de cobre, ¿no? 2 de cobre. ¿Qué más? Tengo 4, 8 de oxígeno. Y de este lado, ¿cuánto tengo? 2, 4 nada más, ¿no? 4 y me falta 6. Tendré que multiplicar acá 6, 7, 8 y balanceado, ¿no? Sí, ¿verdad, muchachos? ¿No estoy equivocado? Sí, está bien. Ujú. Entonces ya está. Ahora, siempre que estén en este tipo de problemas, pues uno es tramposo, ¿no? O bueno, a lo mejor no sé el término, pero por ejemplo, sé que depende del oxígeno, sé que depende del SO2, ¿no? SO2, de aquí gaseoso. De este lado me va a dar sulfato, ¿no? SO4. Lo único que tengo que darle es balancear, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Ah, pero es cobre 2, ¿no? Otra vez. Cobre 2. Balancear. Exactamente lo mismo, ¿no? Corroboro así que estoy balanceando bien o mal. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Sí. Y en el Entonces, caso de, por ejemplo, ahí en el de abajo que venía cobre F, creo que es esto es cobre fluoro. metálico. Ah, Cobre metálico. entonces sería Claro. cobre metálico más, si quiero sacar el del óxido de cobre que está al lado, Este, este, más oxígeno. ajá, le más oxígeno y ya sale el otro, ¿no? Claro. Ok, ya, ya. Sí, eso está bien sencillo, ¿no? Cuando está en Es una que no línea, sabía, pensé que era fluoro o algo así. no. De hecho dice cúbica centrada en la cara, ¿no? Es que, a ver, pues sí, es que, bueno, no sé si han visto estructuras cristalinas en mineralogía o una cosa así. Creo que sí, profe.
Sí, yo creo que sí. Ahí vemos, ¿no? Cómo son los arreglos cristalinos. ¿Se acuerdan que están en forma de cubos? ¿Así? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esto lo que te está diciendo que es cúbica centrada en las caras, que está en esta zona, ¿no? Sí, por acá hay los círculos, ¿no? Sí. Es un cubo centrado en las caras. Eso es lo que te dice, ¿no? Esta es la estructura del cobre, cúbica centrada en las caras. Ajá. Entonces, ahí está, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer aquí es encontrar ¿El logaritmo de acá? el logaritmo de acá. Estamos en Celsius. Vamos a seguir aquí en Celsius. Bueno, directo, ¿no? O sea, ya no quiero ver los otros valores. Yo creo que aquí hubo a lo mejor la confusión, porque en algún momento cambié para ver solo el valor, ¿no? De 900 a 900. Y aquí a lo mejor se quedaron con la idea que había dejado a 25 grados Celsius, pero no es cierto. Puse 900 a 900 y aquí tengo el valor de acá, ¿no? Pero de todos Pero, modos, nada más profe, podíamos copiar el valor, ¿no, profe? El de 900, aunque le pusiéramos de 25. ¿Perdón? Que si poníamos de 25 a 900, podíamos elegir de todos modos el de 900 que arroja el... Claro, el detalle es que usted elija este a 900, ¿no? Ajá. Usted tiene que trabajar a 900, pues. No importa que tenga 1000 valores, 2000 valores, este, podría ser uno a cada rango de temperatura o cada temperatura un diagrama distinto, pero en este caso estamos analizando a 900, ¿no? Y yo hice esto de hacer uno solo, nada más para copiar el cuadrito, ¿no? Sí, poderlo pegar en la tabla aquí. Bueno, en mi presentación. profe, Sí, alguien me decía algo. Perdón, ¿qué decía? es que en el cálculo, era lo que le preguntaba hace rato, que lo dejó en Celsius, en la temperatura unitaria. Mm, En el HSC, ajá, aquí, ándale ahí, ajá. tiene que estar en Kelvin. Bueno, bueno, de acuerdo a cómo va a trabajar, ¿no? Puede trabajar en Celsius o en Kelvin, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay problema. En este caso yo estoy trabajando en Celsius porque tengo mi diagrama acá en Celsius, ¿no? Esta parte del diagrama, no sé si se alcanza a ver bien. Sí, lo que pasa es que yo estoy trabajando con este diagrama y este diagrama está a 900 Celsius. O sea, para no salirme y no sacar valores distintos aquí. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ajá. Sí, uno puede trabajar en Kelvin o en Celsius, no hay problema, ¿no? O sea, al final es una conversión nada más, pero lejos de eso no hay nada, ¿no? Ujú. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, deme un minuto. Ok, ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Tengo aquí un log de K para el 4.
tengo un log de K igual de 12.166, ¿no? Ahora, el 4, la ecuación 4 con la ecuación 3, sí se interceptan, ¿no? En este punto, muchachos. ¿Ustedes ya encontraron cómo hallar este intercepto en este punto? Muchachos. Sumando, que diga, restando las ecuaciones, ¿no? Ajá, suman las ecuaciones y ya se acabó, ¿no? Entonces, ¿no tengo que hacer eso o sí lo hago? De todas maneras. Ok, muy bien, Roa. De todas maneras. Por favor. Sí, no, está bien, está bien. Ok, vamos a a checar esta reacción primero arriba, ¿no? Para que ya no haya dudas en esto. Vamos a... el de arriba sí es esto, sulfuro, oxígeno. Y aquí esto se elimina. Y hacemos el balance, ¿no? Mismo balance, 900, 900, calculo. ¿Sí? Copio este cuadrito y lo voy a pegar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? De esto es el log de K, ¿no? Que es igual a 12.992. Ajá. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a tener? El log de K es igual al producto, ¿no? Bueno, primero K. Vamos a hacerlo paso por paso para no perdernos. La K es el producto de la concentración del sulfato sobre este sulfuro por la concentración de oxígeno. Y lo mismo aquí, ¿no? K va a ser igual al sulfato de cobre sobre 2S y esto al cubo. Ahora, habíamos dicho para los sólidos la actividad de ¿cuánto era? De 1. De 1. 1. Lo mismo aquí. 1. Y 1. Entonces, tenemos que el log de K es igual a menos 2 logaritmo de presión parcial de oxígeno, ¿no? Y lo mismo aquí. Log de K va a ser igual menos logaritmo a menos 3 logaritmo de la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si tengo el valor del log de K, que es igual a 12.92, lo tendré que dividir entre 2, ¿no? Que sería el logaritmo de la presión de oxígeno. Sería igual a ¿cuánto? Entre 2, 6 punto ¿cuánto? Es entre -2, ¿no, profe? Ajá, menos ¿cuánto? 6.46. 6.46. Y aquí sería log de K, sería igual, ¿no? Entre 3, 12.166 entre 3, bueno, negativo también. .05. Entonces, ¿qué voy a hacer finalmente? En este caso, pues no tengo... perdón, aquí no es log de K. Aquí sería logaritmo de la presión de oxígeno. Entonces, lo que voy a hacer es sumar las dos ecuaciones, ¿no? Sumo las dos ecuaciones y voy a tener
logaritmo por un lado. Sí, ¿verdad? Ah, no. Aquí me estoy olvidando de alguien. Del SO2, ¿no? Sí. Del SO2 nomás, ¿no? Y aquí sería más logaritmo de SO2, ¿no? ¿Sí, muchachos? Y bueno, para terminar mi sección, vamos a ponerle el punto 5 aquí. Y este va a ser la suma, ¿no? Logaritmo de SO2 más logaritmo de PO2 es igual a menos 4.05 de esta ecuación. Vamos a llamarle ecuación A. Y esta la llamaremos ecuación B, ¿no? Y este lado, pues dividir por menos, lo multiplicamos por menos logaritmo de presión de O2 va a ser igual a más, será, ¿no? Acá, más 6.46, ¿no? Entonces, si sumamos, esto y esto se va a quedar logaritmo de SO2 es igual a ¿cuánto? 2.41. 2.41. Entonces, este intercepto con respecto al SO2 deberá ser, ay caramba, 2.41. 2. Por aquí, 2.41. Ah, ¿sí está bien esto? ¿O en qué nos equivocamos? Ujú. Ok. Ajá, estos dos, ¿no? Están multiplicando y por lo tanto, si pasamos a, bueno, a ver, vamos a, ¿cómo quedaría esto, Mariana? Quedaría multiplicando logaritmo de K es igual a logaritmo de PO2 por logaritmo de CO2. Ajá, pero ya al final, o sea, si sumas logaritmo de SO2 más logaritmo de PO2, ¿cuánto saldría aquí? Para corregir nada más aquí, ya hasta el final. Porque acá sería menos logaritmo, acá por logaritmo de la concentración de la presión parcial de CO2, ¿no? Así. Por logaritmo de la presión de CO2, ¿no? Ya. Bueno, realmente esto sería más, ¿no? Así. Más. Ajá. Por lo tanto, Acá, profesor, ¿no sería menos? Es de que está en el denominador la presión parcial del SO2. O, creo que ya no entendí. ¿perdón? A ver, a ver. O sea, estaríamos sacando el logaritmo de ambas partes, o sea, del lado de K y del cociente. Pero Sí, al sacar el logaritmo obtendríamos menos 3 logaritmo de la presión parcial del oxígeno menos el logaritmo de la presión parcial del del SO2. Ajá. Este sería negativo.
¿Así? Ah, sí. Ujú. Entonces aquí mm, ya no tendría que, esto ya estaría en negativo, ¿no? Por lo tanto, este también negativo. Y aquí sería 10 punto y algo. 10.11. No, ¿verdad? Algo más está fallando, ¿no? ¿Qué está fallando? Profesor, esa era mi duda. Ahí es donde como los valores cambian un poco extraño y eso es lo que le quería preguntar. Ujú. Y puedo poner mi documento donde ya lo tengo hecho y Sí, sí, por favor. mm, Sí, ya nos olvidamos todos de usar logaritmos. Bueno, yo. no sé si ya se alcanza a checar Excel. Sí, sí. Pues el que estamos viendo yo lo manejé como el 9 y el 10, que serían los que están en amarillo. Y los tengo desarrollado hasta este momento que quedaría más o menos así, pero si ya los evalúo, me quedan de una forma como un, un valor diferente, como me da como menos 42 más o menos, si resolvemos esta ecuación que se observa aquí. Ujú. Sí, pero a ver, a ver. A ver, mejor hagamos paso a paso. Este, voy a borrar todo esto. A ver. Y eso, bueno, lo que está haciendo usted no debería variar. A ver, pero a ver, déjeme checar. Esta sería, a ver, cobre 2, SO3. Mm, a ver. A ver, la ecuación 4 es, ¿no? Espérame un segundo, por favor. Ajá. ¿Esta? Creo que no está proyectando, profe. Sí, sí, todavía no estoy presentando. Estoy revisando aquí. Espérame un segundo. Y el otro, esta es la ecuación 4. Aquí el otro es la ecuación 3. Que es sulfato con... aquí. Mm, a ver. A ver, vamos a...
Ujú. Esto es el producto. Bueno, es el único producto, ¿no? Y aquí tenemos 3 reactivos. Esto aquí. Luego está oxígeno. Esto al cubo. Y finalmente está SO2. Ahora, estos dos van a tener actividad 1. Entonces, K va a quedar 1 sobre la presión parcial de oxígeno, esto al cubo, por la presión parcial de SO2, y esto nada más así, ¿no? Luego, esto nosotros podemos, este que está multiplicando, podemos pasarlo, bueno, que este que está dividiendo, o los dos que están dividiendo, podemos pasarlo a multiplicar y viceversa, ¿no? Lo que sea más fácil. Lo que pasa es que no tengo mucho espacio aquí. ¿Qué es lo más fácil? Que pase a multiplicar, o sea, PO2 al cubo por POSO4 sería igual a 1 sobre K, ¿no? Y ahora, esto es un producto, ¿no? O sea, si hacemos log de K a ambos lados, ¿a qué sería igual? Bueno, primero, si log de K sería el logaritmo 3 logaritmo de la presión parcial de oxígeno más logaritmo de la presión parcial de SO4 sería igual a 1 menos el logaritmo de K. ¿Sí, verdad, muchachos? ¿O estoy confundido? Muchachos. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, está bien. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esto era lo que nos estábamos equivocando un poquito, ¿no? A ver, mejor hago en otra hoja antes de seguir haciendo garabatos por aquí. Y así intento ser un tanto más ordenado. A ver. Entonces, esto voy a pasar por aquí. No, pero no me deja. No me deja. Mejor lo borro. Y esto, o todo esto, no sé si pueda. Ujú. Entonces, hasta aquí está bien antes de aplicar logaritmos, ¿no? No me deja borrar esto. Bueno. Entonces, si aplico logaritmo a ambos lados, será esto, por regla de logaritmos, cuando está elevado a la potencial, va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser 3 logaritmo de la presión de oxígeno. Esto, como es una multiplicación, va a pasar a suma más logaritmo de la presión de SO4, ¿no? Va a ser igual, esto es una división, por lo tanto va a restar, ¿no? Entonces sería logaritmo de 1 menos logaritmo de K. Es logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0, ¿no? ¿O cómo es? Ya no me acuerdo. sí, es 0, profe. Okay. Vamos a revisar nada más. Sí, es 0. Entonces, esto pasa a ser 0. Ahora bien, lo que yo tengo es el valor de K, ¿sí? El valor de K, o del logaritmo de K, que es este acá, ¿no? Menos 12.166. Entonces, 3 logaritmo de PO2 más logaritmo de PSO4 es igual
a menos 12.666. Ay, qué mala memoria. 166. 166. Entonces, esta es mi ecuación B. Y le voy a sumar mi ecuación A, ¿no? Está aquí. Entonces, logaritmo. Vamos a ver si puedo copiar esto. No me deja. Bueno, entra. Entonces, esto, voy a igualar estas dos ecuaciones, ¿no? Bueno, solo es logaritmo, ¿no? Logaritmo de PO2 es igual a menos 6.46. Ahora, si quiero que estos dos se vayan, pues tendré que multiplicar por menos 3 aquí. Y aquí también multiplico por menos 3, ¿no? Multiplico. Entonces, de tal manera esto y esto se va. Y tengo el logaritmo de PO4. De SO4. ¿Cuánto sale ahí? ¿No? 19.38. Menos, ¿no? 19.38. Este debería ser... Ok, intercepto. Este debería ser mi intercepto, ¿no? 19.38. ¿Y dónde está 19.38? No sumó el 12, ¿verdad? Ah, El 12. Solo el producto es 19.38. Ah, yo pensé que ya me habían dictado todo, perdón. Entonces sería 7.214. ¿Cuánto? 7.214. 7.214. Entonces ese sería mi intercepto, ¿no? Aquí, este intercepto es igual a 7.214. Ya decía, ya voy a renunciar a esto, porque ¿cómo es posible que no? Pero bueno, ya salió. Me salió una gota de sudor, pero ya salió. Ok, sí, que es la forma de encontrar los interceptos. ¿De acuerdo? Ahora sí quedó claro. Sí, profe, ya. Sí, tuvimos que hacer paso a paso los logaritmos porque al parecer nos está fallando recordar los logaritmos rápido, ¿no? Nos olvidamos. Profe, ¿y cuando son en 3? Ah, pues basta que haya dos, ¿no? Basta que haya dos. O sea, siempre son dos. Aquí va a haber, igual son 2 puntos, siempre son 2 puntos. Basta que yo encuentre estos dos interceptos, pues ya lo tiene, ¿no? O puede con estas dos sacar este intercepto y así, ¿no? Pero ya encuentro el intercepto. Ahora, lo que yo les decía, de hecho, te hago recuerdo, son malísimos para los nombres. Rubén, es que, por ejemplo, esta línea, nosotros sabemos que es recta, ¿no? Con el intercepto y con nuestra imagen, pues sabemos para dónde cortar. Bueno, visualmente uno sabe por qué está cortando, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Si se dan cuenta, en esta zona, aquí abajo, es el metálico, ¿no? El metálico, entonces en la medida que aumentemos el oxígeno, la cantidad de oxígeno, pues se va a oxidar, ¿no? Y lo mismo aquí. Este es el metálico, en la medida que aumentemos la cantidad de azufre, ¿no? De SO2, vamos a empezar a sulfidizar, ¿no? Entonces estamos sulfidizando. Y estos dos que aparecen en estas zonas, pues es la mezcla del SO2 y oxígeno, ¿no? Entonces vamos a llamarle como intermedios. Es la forma de hacer esto. De hecho, si uno lo quisiera hacer a mano, primero debe empezar con el metálico y luego empezar a crecer, ¿no? De a poco hasta terminar todo el diagrama. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Muchachos. Sí, profe, todo bien. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, con eso yo creo que habremos cerrado y ya pueden finalmente entregar sus trabajos, ¿no?
Les decía que esto siempre va a ser un buen referente tener uno de estos diagramas y lo vamos a levantar a cada temperatura en la cual estemos trabajando. Cuando nosotros trabajamos siempre el primer paso es pues hacer estos diagramas, ¿no? Entender cómo varía el delta G. Lo que siempre vas a buscar es que esta reacción ocurra. Entonces vas a buscar un delta G donde la temperatura, primero, no exceda pues los 1000 grados, ¿no? Porque excediendo los 1000 grados vas a necesitar hornos distintos y ahí es el problema. Entonces la idea es que siempre sean menor a 1000 grados. Entonces ahí uno primero revisa toda la termodinámica y si de plano ya no podemos trabajar a una temperatura menor a 1000 grados, pues entonces empezamos a probar temperaturas distintas, ¿sí? En esta misma sección, nosotros de hecho revisábamos o hacíamos diagramas, ahora ya no variando la presión parcial del oxígeno, sino variando la presión parcial de la temperatura, ¿no? Manteniendo el SO2. Entonces, ingresamos aquí mismo y vamos a hacer para el mismo sistema, ¿no? Es decir, cobre, azufre, ¿dónde está el azufre? Y el oxígeno, ¿sí? Teníamos estos tres. Volvemos a seleccionar las mismas especies, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo. No, sería hasta aquí, ¿no? Todas las especies. En el eje X ya no voy a poner oxígeno, sino voy a poner temperatura. Y de este lado, en el eje Y puedo fijar el SO2 y la temperatura y quién voy a variar. En la clase pasada, por ejemplo, alguien preguntaba, ¿y qué pasa con el oxígeno, no? Este es el que voy a variar. Entonces, aquí voy a fijar la presión parcial de oxígeno, de cuánto va a ser. Y con esto hago el diagrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta presión parcial de oxígeno, yo puedo tener estas condiciones, ¿no? ¿Sí? O estas especies. Y por ejemplo, uno está trabajando aquí, ¿no? En 900 grados Celsius. Aparentemente todo estaría como cobre metálico. Y acá arriba es donde empiezo a formar sulfuros. Esto que nosotros estamos usando para la reducción o transformación de metales, también nos ayuda para entender los que hacen geoquímica, para entender la formación de ciertos minerales en la naturaleza, ¿no? Entonces es el proceso al revés, como ellos usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo variar a una atmósfera, a ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? Ya todo está como oxígeno, como óxido de cobre, ¿no? Es el que predomina, ¿sí? A la mitad de una atmósfera, 0.5, y empiezo a ver cambios, ¿no? Aquí ya tenemos un segundo óxido, ¿no? ¿Sí? Es la forma de evaluar este tipo de sistemas. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Cómo vamos? Sí, profe, está claro. Serpa, si estabas ahí, no te había escuchado. ¿Cómo? Es que estoy en un café internet en un pueblo. Y tengo problemas con el internet y los audífonos. ¿Andas de vacaciones o...? No, tuve que salir por una situación. Profesor, otra cosa. Hemos hablado a mis compañeros del grupo y queríamos ver si podíamos entregar esto el martes. ¿El martes? Sí, es que hemos tenido examen. Ajá. Y hay exámenes programados para esta semana y sí estamos algo atareados. Yo no les programé examen. ¿Por qué? No, pero otros profesores. A lo mejor a la siguiente semana, ¿no? O sea, ¿sí podemos entregar esto el martes? Ok. Está bien. Sí, no hay problema. Siempre que tengan problemas, díganme. No esperen a cambiar fechas, ¿no? Pero sí, lo cambio de fecha el martes. No hay problema. Gracias, profe. Déjenme, lo apunto más bien. Antes que se me olvide y luego, porque si no se me olvida. A ver, el martes, ¿qué fecha es? Tenemos clases el jueves, hasta la siguiente semana, tanto. Pero bueno. Entonces. Sí, profe, porfa. Martes 23.
los trabajos de Richardson, ¿no? Ahora, hay algo más que uno tiene que evaluar aquí. Es que estamos viendo toda la termodinámica primero. Luego podemos hacer algo aplicado, pero es necesario que ustedes tengan claro esta parte de la termodinámica. Si ven aquí, este diagrama es de los diagramas de Ellingham. Entonces, ¿para qué me sirve ver este tipo de diagramas? No se alcanza a ver muy bien, lamentablemente, pero si se dan cuenta, cruza aquí. De hecho, eso lo tenemos mejor en esta presentación, creo. Pensé que sí, pero al parecer no. No. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a entrar otra vez al HSC. ¿Todos tienen a la mano su HSC? ¿Muchachos? Sí, profe. Vamos a entrar a esta sección que dice HSC y G-Diagrams. De hecho, ahí sale la etiqueta diagramas de Ellingham. Entonces, ingresamos a esta zona y en lugar de CPE, de hecho, aquí también podemos obtener una gráfica del CPE, pero le vamos a cambiar a Ellingham. ¿De acuerdo? Ellingham. Y aquí le vamos a ver algún elemento, por ejemplo, la reducción del hierro, ¿no? Que es casi la parte última. Cuando hablemos de aceros o de siderurgia, creo que no llegamos a aceros, pero bueno, a la producción de aceros, pero más no a la modificación de propiedades del acero. Ok, o sea, tendríamos que llegar a formar palanquillas de acero. Entonces, hierro es lo que vamos a elegir, hierro que esté como un óxido. Creo que es... ya se me olvidó cómo hacer esto. Sí, mejor con la tabla periódica. Aquí es donde vamos a buscar los elementos, ¿no? Por ejemplo, hierro, que esté como sulfuro, o tal vez como un óxido, y vamos a usar el agente reductor por excelencia, que sería el grafito, ¿no? Estos de aquí. Por ejemplo, entre reductores y oxidantes, esta es una tarea que se va a ver todo el tiempo, tanto en la parte que ahorita que estamos en piro, como en hidro. Siempre estamos buscando oxidar a alguien o reducir a alguien, ¿no? Entonces, en este caso, en una primera etapa buscamos oxidarlo, ¿no? Pero nuestro interés principal es en oxidar el azufre, ¿no? Ahora, en este paso, pues también van a ocurrir las reacciones en paralelo, pero el que nos interesa es eliminar el azufre. Y luego, pues vamos a oxidar seguramente algo del cobre o del zinc, ¿no? De algún elemento que estemos trabajando, del plomo, por ejemplo, y luego vamos a aplicarle un reductor, ¿no? Entonces, este reductor muchas veces se usa grafito, muchas veces el mismo metano, gas natural, actúan también como agentes reductores, ¿eh? por el grafito que tienen dentro, o la composición de carbono que tienen en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a elegir estos 4. Bueno, sí, 4, ¿ya lo tienen? Ya, profe. Ya. Ok. Le damos OK. Y van a aparecer todas las especies aquí. Entonces, en esta zona vamos a elegir algunas especies, ¿no? Por ejemplo, monóxido, el grafito. Luego me va a interesar, a lo mejor, en gases solo esos 2. Luego en sólidos, el hierro, ¿no? Luego puedo tener el hierro en forma
de hematita o magnetita, puede ser magnetita, o solo feo, no sé. Vamos a pensar que está como magnetita. A lo mejor algo como sulfuro de hierro. Y ya está, esos 4. Un sulfuro, un óxido de hierro, este es el concentrado de hierro, por ejemplo. Hierro metálico. Y finalmente grafito y monóxido de carbono, ¿no? Le damos en... Acá debería haber algo como... A ver, le vamos a dar directamente en diagrama. Luego de diagrama, está pasando la ambulancia. Ok, luego de diagrama, le vamos a dar leer en la base de datos, ¿no? Acá, leer en la base de datos. Y de inmediato te empieza a sacar valores, ¿no? Todos los valores. Y finalmente, le damos aquí, donde dice diagrama. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, de hecho, no hay interacción, pero ¿qué pasa si agregamos el CO2? A ver, vamos a regresar. Exit. CO2, ¿dónde está? Gaseoso. Abajo del carbonato de CO. Diagrama. Leo de la base de datos. Diagrama. Este óxido de hierro me está jugando una mala pasada. A ver. Pero aquí está mal, ¿no? Tendría que ser el himno. Es algo que pasa con esta parte del software. ¿Y qué es lo que vemos? Todavía no hay ninguna interacción. Al menos a 2000. Interacción, ¿qué pasa si elimino el grafito? Yo debo ver si están todas, ¿no? Diagrama. Que esto siempre... Vamos a leer. Como que por aquí quiere y no quiere. A ver. Eliminamos estos. A lo mejor el carbono de hierro. Vamos a... Sí. Recuerdo porque no me gusta hacer esta parte. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que me está mostrando aquí? Por ejemplo, inicialmente solo puse la magnetita, ¿no? Entonces la magnetita con el monóxido de carbono no mostraba interacción, pero con la hematita ya empieza a haber interacción, pero arriba de ¿cuánto? Arriba de 1500, ¿no? Debe ser, bueno, si vemos acá, show, editor de datos, tendríamos aquí alrededor de 1700, es donde va a reaccionar el monóxido de carbono con la hematita, y ahí es donde la hematita se va a reducir a hierro metálico. Ahora, si nosotros tenemos un sulfuro de hierro, nos dice que es necesario una temperatura que es en esta zona, ¿no? Que es de 1232 grados Celsius, para que este sulfuro de hierro no siga siendo sulfuro, sino pase a hierro metálico. Entonces, esto es lo que... bueno, aquí no hay una interacción, ¿eh? Aquí está el carburo de hierro, solo es... Aquí tendría que haber una interacción. Mientras no hay una interacción con el grafito, no pasa nada, va a ocurrir acá. Pero acá sí te dice
que este sulfuro de hierro, la pirita, va a haber una interacción en este punto, ¿no? A 210 grados, de hecho, ya puede reducirse este sulfuro de hierro y seguramente se va a reducir parcialmente a un óxido o hasta hierro metálico. Sí, eso es lo que te está diciendo aquí. No sé si se entienda, muchachos. Lo que hacemos aquí es probamos los reductores que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, tanto el monóxido de carbono como el grafito son reductores. Ahora, si regreso aquí, tengo que ver qué es lo que pasa con el grafito, ¿no? Pedimos en exit. ¿Qué pasa si agrego grafito ya no gaseoso, sino grafito sólido, ¿no? Entonces, leo en mi base de datos, diagrama. Aquí tengo que cambiarle, porque siempre no me dejen esto. Leo aquí, diagrama. Entonces, de hecho, no aparece el grafito, ¿no? Solo este monóxido de carbono que tiene una interacción con el hierro metálico aquí en esta temperatura menor a 300 y acá arriba con una temperatura de 1700. Por ejemplo, si yo quisiera reducir mi mata de cobre, que es cobre 2S, ¿no? Entonces, vamos a regresar a ver si puedo reducirlo con grafito, ¿no? Entonces, tendría que buscar aquí mi base de datos, ¿no? Ay, aquí. Ya me salí. Aquí, en lugar de hierro, vamos a cambiarle a cobre. Bueno, se debe iluminar así. Cobre, azufre, oxígeno, grafito. Le damos OK. Tengo todas las especies aquí. Puedo elegir todas las especies, pero al elegir todas las especies, uno puede llegar a tener problemas, ¿no? ¿Problemas en qué sentido? En que todo se traslape y no me deje ver lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, aquí puedo tener, perdón, ya salió con el control, monóxido, dióxido, SO2, vamos a pensar qué es lo que tengo, cobre, bueno, un óxido, este otro, vamos a pensar que sulfato podría ser, ¿no? Y esta es la mata, ¿no? Este es el que me interesa. A lo mejor este también. Ya está. Vamos a diagrama. Leo en la base de datos. Y finalmente diagrama. ¿Qué se ve aquí? ¿Dónde están los grafitos? Está por aquí abajo. Y este sulfato no está reaccionando nada, ¿no? Entonces es mejor retirarlo de aquí, porque de hecho debería poderse aquí. Dando capas de delete. A ver, vamos a leer. Y aquí le vamos a cambiar a Ellingram y diagrama. Ajá. Vamos a leer primero y diagrama. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el monóxido de carbono y es el único que está reaccionando, ¿no? Y necesitamos, ¿no? Para este óxido, al menos, una temperatura de 100 grados Celsius. Pero a mí me interesa este sulfuro, ¿no? Que está, aquí, ¿no? De hecho no. Este es el azul. Y esta es mi mata de cobre, ¿no? Esta mata de cobre, luego la voy a querer reducir. Bueno, el monóxido de carbono no hace nada, o hace muy poco, que no se ve. Habría que agregarle a alguien más, ¿no? Entonces, busco un nuevo reductor. Ya tengo aquí en reductores, tengo grafito, ¿no? Este es producto, el CO2,
habría que ver si con el grafito gaseoso hace algo, ¿no? Aquí, grafito gaseoso. Y otro reductor que puedo usar, no sé cuál es. Habría que ver. Bueno, vamos a usar esos. Diagrama. Aquí le vamos a cambiar a Eligram, leo en la base de datos y diagrama. Ahora, estando presente el grafito, ¿no? Gaseoso, vemos que la cosa cambia, ¿no? O sea, este sulfuro, de hecho no tenemos nada. Vamos a cambiar en lugar de 0. Vamos, ok. Esto es lo que nos interesa. Por ejemplo, tenemos el sulfato acá, y este sulfato sí tiene interacción con el monóxido. ¿Sí? De acá va a retroceder, ¿no? Y podemos reducir este sulfato. Pero el óxido de cobre, de hecho, pasa muchísimo antes la interacción. Y este es la mata de cobre, que al parecer aquí no tuviera ninguna interacción. Habría que ver el ambiente o qué más necesitamos agregar para que esta mata empiece a reaccionar, ¿no? A lo mejor si le agregamos un poco de oxígeno más y vemos lo que pasa en nuestro sistema. Entonces, esta es una manera, bueno, no sé si interesante o no para ustedes, espero que sí, para identificar lo que ocurre dentro de mi horno o qué es lo que puedo hacer yo antes de hacer las pruebas experimentales, ¿no? Ahora, ustedes van a encontrar este tipo de diagramas, por ejemplo, en casi todos los libros de metalurgia, donde se aborda este tema de pirometalurgia, ¿no? Ahora, sigue aquí. De hecho, este grafito no pareciera no hacer nada. ¿Qué más se les ocurre hacer? Voy a salirme de aquí. A ver si quito estos. Y agrego oxígeno. Sí había agregado oxígeno, ¿no? Aquí, oxígeno. Diagrama. Eligram. Leo en la base de datos. Y finalmente diagrama. De hecho, el oxígeno y el grafito están metidos en esta zona. Y aparentemente no habría interacción con el CO2. A ver. Vamos a ver otra cosa. Espérame. A ver. Espérame un segundo.
Estamos trabajando aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que se espera de estos diagramas, algo estoy haciendo mal, que mejor lo reviso para la siguiente clase con más calma, es esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, deberíamos tener estas reacciones, estas 4 que están en rojo, que son lo que nos va a agregar el agente reductor, ¿no? En este caso, la quema del grafito tal cual. Es decir, este grafito más oxígeno va a consumir el oxígeno de estos óxidos, ¿no? Para producir dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vemos la temperatura a la cual va a estar presente este tipo de reacciones. O sea, ya que tiene un valor menor al delta G que este otro, va a hacer que cambie el sentido de la reacción, ¿no? Es decir, este hierro, por ejemplo, que tenía hierro más oxígeno, este óxido de hierro, en lugar que vaya en este sentido, sino se vaya en sentido opuesto. Es decir, que el oxígeno que tiene en la estructura lo agarra el grafito y este grafito, porque tiene un menor valor de delta G, se promueva la otra reacción, ¿no? Entonces, esta es la forma como habitualmente usamos este tipo de diagramas. Ahora, yo creo que no me está saliendo porque no estoy ingresando toda la pareja de reacciones, ¿no? Esto es igual que hicimos alguna vez un diagrama, sí, ¿no? Sí hicimos un diagrama para el cianuro, oro cianuro, ¿se acuerdan? O plata cianuro, sí, ¿verdad? Muchachos, con el HSC. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Muchachos. Jessica, ¿usted? Creo que no. Bueno, a ver, yo quiero pensar que eso está pasando, pero ahorita no me quiero detener tanto en eso. Pero nada más a manera de recuerdo, les voy a recordar cómo es que funciona el HSC, ¿no? Y esto para que lo prueben ustedes también y puedan hacer estos diagramas de Ellingham. Ahora, estos diagramas de Ellingham son muy sencillos de hacer. Lo único que tenemos que hacer es graficar el delta G con respecto a la temperatura, ¿no? Ahí no hay nada de otro mundo. Pero el caso es que el HSC, ahí de acuerdo al algoritmo que usa, en una primera etapa, si uno quiere usarlo directamente, vamos a llamarle así, no siempre te salen los diagramas. ¿Por qué? Porque si no tienes en consideración algunos puntos esenciales, a veces no funciona. Por ejemplo, yo quiero hacer, por ejemplo, el diagrama, el que recuerdo ahorita, y casi estoy seguro que eso está pasando ahorita, pero no me quiero detener tanto en revisar si eso es cierto o no, para no cansarles también. Pero vamos a revisar por ejemplo, el oro cianuro, ¿no? Entonces, para el oro cianuro, primero que tenemos que elegir, pues, naturalmente es el oro, y para el cianuro, carbono y nitrógeno, ¿no? Estos elementos. Entonces, puedo elegir líquidos, estos 4, y le doy OK. Por ejemplo, oro, puedo tener óxido, puedo tener un hidróxido, y lo que me debe importar para graficar son los estados iónicos, ¿no? Oro, cianuro, y con esto, pues debería, ¿no? A lo mejor cianuro más, y con esto uno pensaría que va a salir mi gráfico, ¿no? Y van a ver que si eso es cierto, ¿no? Guardo, y finalmente HPH. Tengo todas las especies ahí, ¿no? Oro, óxido, iónico, oro cianuro y cianuro, o sea, mi agente lixiviante. ¿Qué falta?
nada. Le doy en diagrama y sale parcialmente mi oro cianuro. De hecho, acá pareciera que tengo solo cianuro, pero se ve como una línea así muy recta, ¿no? Para que el gráfico mejore, ¿no? Para que tengamos un buen gráfico de esto, porque si nosotros vemos en un diagrama, oro, cianuro. Disculpe, profesor, me tengo que retirar a mi siguiente clase. ¿Quién? ¿Alejandro? ¿O quién? ¿Quién se va a retirar? Perdón? Yo también, profesor. Enrique Espejel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya se Es que canceló? tengo clase. Sí, ya se Ok. pasó la hora, profesor. Ah, ¿ya me pasé la hora? Sí, un poquito. ¿Hasta qué hora tenemos clases? ¿Hasta las 7? Hasta las 7. Ok, mil disculpas. Pensé que... Ay, yo siempre vi. No, no se preocupe. Ajá. Bueno, lo único que falla aquí, lo hago rapidito nada más para que quede la idea, es que lo único que falta es el par, que sería el ácido cianhídrico. Si guardo, necesito su par de disociación del cianuro. Si no, esto sale otra cosa, ¿no? Entonces ahí tengo la curva, el gráfico típico. Entonces, yo creo que es lo mismo que está fallando aquí, solo estoy poniendo uno y hay que poner los dos. Creo que por ahí va. ¿De acuerdo? De todas maneras, para la siguiente clase yo lo reviso y mejor lo presento ahí. ¿De acuerdo?